Hola familia, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Los saludo de nuevo y les doy la bienvenida otra vez a su canal Enigma Supernatural y al volumen número 10 de las increíbles leyendas de mi país, México. En este volumen les hablaré sobre la leyenda de la enfermera Eva. También les platicaré sobre un jinete sin cabeza y también de la señora del 5. Espero que sean de su agrado. Dicen que en una ranchería cercana a la ciudad de Tijuana vivía una enfermera llamada Eva. Ella era muy conocida y respetada porque siempre ayudaba a los enfermos y a los accidentados. Esto sin importar la hora y el lugar. Ella siempre iba a donde se lo pidieran. Cierto día llegó a su casa una señora que muy angustiada le rogaba: Señorita Eva, mi esposo está enfermo. Necesita que lo atiendan. Por favor, venga a verlo. ¿Qué es lo que tiene?, preguntó la enfermera. Ha tenido mucho dolor de estómago. Toda la noche se estuvo quejando, respondió la mujer. ¿Por dónde viven? Cerca de la Rumorosa, contestó ella. Está lejos, le dijo la enfermera. Primero voy a ir a ver a una vecina que también está enferma. Pero dígame cómo llegar y en cuanto me desocupe yo iré para allá. La señora le dio las señas del lugar y se fue. Mientras tanto, la enfermera tomó su maletín y se dirigió a la casa de la vecina. Terminada la visita, salió rumbo a la Rumorosa. Caminó bajo el calor intenso del mediodía, pero en su prisa por llegar a donde la esperaban, se equivocó de camino. No veo ninguna casa, pensó ella muy preocupada. Estoy segura de que era por aquí. Ya habían pasado varias horas desde que ella salió de su casa y pronto comenzaría a oscurecer. Tenía hambre y sed porque el agua que llevaba se había terminado. Aún así ella trató de no desesperarse. Para donde volteaba solo veía piedras formando los enormes cerros de la Rumorosa. De pronto una sensación de temor la invadió, porque recordó historias de ese lugar en las que se hablaba de aparecidos, brujas y otros seres extraños y terroríficos. Calma, eres un adulto y no crees en fantasmas. Ella se dijo esto a sí misma para intentar tranquilizarse. Decidió volver a caminar y, guardando su miedo, se metió entre aquellos cerros. Pero parecía que las enormes piedras se encontraban por todos lados. Ellas se transformaban en horrendas personas y animales que gritaban su nombre. La mujer, aterrada, se echó a correr muy desesperada hasta que sus pies resbalaron en las múltiples rocas, por lo que ella cayó, se golpeó en la cabeza y perdió el conocimiento. Pasaron los días y como los vecinos no sabían nada de ella, la fueron a buscar a su casa, pero no la encontraron. Supieron algo hasta que en las curvas de la Rumorosa vieron a una mujer vestida de blanco que pedía aventón. Es decir, que levantaba el dedo pulgar para que los camiones o los trailers que pasaban por el lugar pudieran llevarla. El camino era tan difícil que nadie podía detenerse, pero aún así, cuando menos se lo esperaban, ella aparecía sentada a un lado del conductor. Todos se espantaban muchísimo. La mujer se quedaba muda y siempre desaparecía frente al panteón. Se dice que los habitantes tenían tanto miedo que ya no querían pasar por aquellos lugares, pues corría el rumor de que era la enfermera Eva. Otros cuentan que en la Cruz Roja de Tecate muchos pacientes han sido atendidos por una misteriosa mujer, muy cuidadosa ella en las curaciones, que desaparecía siempre al llegar la enfermera de turno. A pesar del susto que les dio ver cómo se desvanecía, la mayoría coincide
de que fue muy grande su ayuda. Algunos incluso cuentan que si ella no hubiera aparecido, habrían podido haber muerto desangrados. Mucha gente ha acudido con el sacerdote de la localidad para que él pueda ayudar a la enfermera a poder descansar en paz. Pero como nadie sabe dónde murió, no han podido hacer nada. Es por esto que la enfermera sigue vagando por los caminos de la Rumorosa y no se sabe cuántos años más lo siga haciendo. Ahora les hablaré sobre un jinete sin cabeza. Un señor de unos 60 años que se llamaba Carmelo tenía una parcela en el Valle de Mexicali, donde sembraba según la temporada algodón o trigo. La cuidaba mucho y tenían la costumbre de regarla por las madrugadas, porque a esa hora normalmente las matas aprovechaban más el agua. Un día, como a eso de las 4 de la mañana, escuchó muy cerca el trote de un caballo. Se le hizo muy extraño que alguien anduviera por ahí, pero con todo y eso, él dijo con amabilidad: «Buenos días». Como nadie le contestó, él volteó hacia donde provenía el sonido y fue muy grande su sorpresa, pues no había nadie. Pero Canelo, su perro, no paraba de ladrar. Él nunca creyó en cosas de espantos y sin embargo, esa vez el miedo le ganó. Trató de calmarse y se fue a su casa. Todo el día se la pasó muy inquieto y a la hora de la comida le platicó a su mujer lo que había ocurrido, pero ella naturalmente no le creyó. Pasaron los días y nada extraño se escuchó en la parcela, pero un lunes muy temprano, él salió acompañado de Canelo y cuando se subió a su camioneta, se dio cuenta de que había olvidado su comida. Al regresar a su casa, un caballo desbocado hizo que se detuviera en seco, pues el animal andaba sin tocar el piso y se dirigía justo hacia él. Casi lo tenía encima cuando éste desapareció. El señor tragó saliva y no se movió durante un buen rato. Todavía muy tembloroso, entró a su casa, donde se quedó dormido y a mediodía su esposa lo despertó. «Carmelo, levántate a comer. ¿Qué tienes? Estás muy pálido». «Es que me pasó una cosa bien fea y ya no pude ir a la parcela», dijo el señor y le contó lo de la aparición del caballo. Al escuchar esto de su marido, la señora se persignó porque le dio mucho miedo y al ver que Carmelo se dirigía hacia afuera le dijo: «No vayas a la milpa, te puede suceder algo malo». Él no le hizo caso, se subió a su camioneta y se fue. Al llegar dio unos pasos y se paró bajo un árbol frondoso. Subían a lo lejos los últimos rayos del sol cuando a su espalda escuchó las pisadas de un animal que se acercaba. Al voltear, descubrió a un enorme caballo blanco frente a él. Lo montaba un jinete vestido de charro, quien dejó al viejo paralizado del miedo, pues su cuerpo terminaba en los hombros, no tenía cabeza. «¿Quién eres?», preguntó él armándose de valor. «¿Y para qué me quieres?». No hubo respuesta. Carmelo comenzó a sudar, quería correr y no podía moverse al ver al jinete sin cabeza que lo había paralizado. Solo se podía escuchar el sonido del viento. En eso se escuchó una voz que él no supo de dónde venía. Parecía que salía de la tierra porque era muy hueca y tenebrosa. «Soy Joaquín Murrieta, de seguro has oído hablar de mí. Vengo a confiarte un secreto». «¿Qué es lo que quieres?», dijo el señor en voz alta. «Escucha con atención lo que voy a decirte. En esta parcela enterré un magnífico tesoro y quiero dártelo con una condición». «¿Cuál?», preguntó Carmelo. «Tú puedes desenterrarlo. Nadie, absolutamente nadie más debe de hacerlo, porque aquel que lo haga caerá muerto como lluvia del cielo, y tú junto con él». La voz se fue apagando y en un abrir y cerrar de ojos el descabezado desapareció con todo y caballo.
El señor se quedó sorprendido. Después de un rato se montó en su camioneta y se dirigió al pueblo. Cuando llegó, era tanto su emoción que a todos los que veía les platicaba su aventura y su buena suerte. Reunió las herramientas que necesitaba y regresó a la parcela, pero no volvió solo, pues lo acompañaba un grupo de hombres. A Carmelo no le importó que destruyeran su sembradío, ya que por todos lados hacían agujeros con picos y palas. Al cabo de unas horas, uno de ellos gritó que le había dado un golpe a algo muy sólido. Todos corrieron a ese lado del terreno y escarbaron con los rostros llenos de felicidad. Encontraron costales repletos de monedas, cadenas, anillos y otros objetos de plata y oro. Brincaban y gritaban de felicidad, pero eso no les duró mucho. El jinete sin cabeza, en un gran caballo blanco, apareció detrás de ellos. Carmelo se acordó entonces de la advertencia de Joaquín Murrieta. Sin embargo, ya era demasiado tarde. El espectro dio una orden a su caballo. Este pateó la tierra y el tesoro empezó a hundirse, jalando a todos los que estaban ahí, entre gritos de espanto y desesperación. Carmelo suplicó que no lo hiciera, que lo castigara a él y no a aquellos inocentes, pero todo fue inútil. En unos segundos no quedó nadie, solo Carmelo y el jinete, que en un instante desapareció sin decirle nada. Carmelo regresó a su casa y no dijo ni una palabra a su esposa. Se sentó en la entrada y no se movió más. Pasaron los días, el viejo no volvió a comer y poco a poco se fue secando hasta que murió. Nadie más supo de lo ocurrido. Se dice que Joaquín Murrieta sigue cabalgando por aquellas tierras, buscando a quien darle su tesoro. Ahora, familia, les hablaré sobre la señora del 5. Hace ya muchos años, en el centro de Mexicali, vivía una señora que maltrataba mucho a sus hijos. Les gritaba todo el tiempo, les pegaba y los encerraba en la misma casa. Así que pasó el tiempo hasta que sus hijos se hicieron mayores, se casaron y, por supuesto, terminaron abandonándola. La señora comenzó a sentirse culpable y con remordimientos, por lo que fue a la iglesia de la ciudad a hablar con el sacerdote. Le contó todos los sufrimientos que les había hecho pasar a sus hijos durante muchos años. El padre, al escuchar las crueldades que la mujer había cometido, le dijo que sus pecados eran muchos y que él no podía hacer nada por ella. Una horrible madre como usted debe de ir a Roma. Solo ahí puede encontrar el perdón de Dios, le dijo. Pero la señora era muy pobre y no tenía manera de pagar un viaje, mucho menos hasta Italia. Así que el sacerdote le ordenó que pidiera limosna, pero para su penitencia, que fuera más dura, solo podía aceptar monedas de 5 centavos, y si le daban monedas de otra cantidad, ella tendría que devolverlas. La mujer salió de la iglesia y ese mismo día comenzó con su misión. Todos los días se sentaba frente a la iglesia a pedir dinero. Mucha gente se sorprendía al ver que cuando le daban monedas de mayor valor, ella las rechazaba, por lo que comenzaron a decirle a la señora del 5. Años más tarde, y poco antes de conseguir el dinero suficiente para el viaje, ella enfermó de gravedad y falleció. Cierta noche después de su fallecimiento, un hombre que caminaba frente a la iglesia vio a una vieja que llevaba un velo en la cabeza, con apariencia muy humilde. La mujer se le acercó y le dijo: «Señor, ¿no me regala un 5? No tengo, pero tome esta moneda de 20. Entonces ella se descubrió la cara y mostró el rostro de una calavera. «No pedí 20 centavos, pedí 5. Lo maldigo». Muchas personas comenzaron a relatar lo mismo y dicen que a algunas de ellas les ocurrían desgracias al poco tiempo.
Por supuesto, los papás de los niños mal portados comenzaron a decir: pórtate bien o te llevará la señora del 5. La historia se volvió tan popular que en Mexicali durante muchos años los vecinos se acostumbraron a llevar siempre una moneda de 5 si salían a la calle, y las casas de todas las familias contaban con un vasito lleno de monedas de 5 centavos por si la mujer tocaba la puerta. No se iban a arriesgar a ser parte de la maldición. En la actualidad todavía hay personas que dicen haberla visto. Hay una profesora de secundaria que contaba que cuando ella tenía 9 años, en su casa también juntaban moneditas de 5 y que se hablaba de la leyenda de la señora, aunque nadie de la familia la hubiera visto. Un día la dejaron sola en casa y le dijeron que no le abriera la puerta a nadie y para nada. Ella recordó la historia, pero no le dio miedo. Al poco rato de que sus papás se fueran, alguien llamó a la puerta y la profesora, con mucho miedo de abrir por los delincuentes y los fantasmas, se asomó por la ventana. Dice que se quedó helada al ver una figura con una capa negra que parecía flotar, y que no tenía cabeza. Jamás supo si se trataba de la señora del 5, porque no se atrevió a abrirle la puerta, sino que se escondió llorando debajo de la cama hasta que sus papás regresaron. Espero, familia, que les hayan gustado estas 3 leyendas. Les mando un saludo a toda la gente bonita que vive en Baja California. Los veo en el próximo video y les agradezco nuevamente que hayan estado conmigo en este volumen 10 de Leyendas Mexicanas. Beto les desea que pasen una muy buena noche y recuerden que si nadie les cree, yo sí les creo. Cuídense mucho, familia. Beto, fuera.